Buenas tardes. A continuación abordaremos el tema de liquidez, presentado por Miguel Ángel Juárez Delgado y Rocío Garrido. Como concepto tenemos lo que es la liquidez. Esta representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. Quienes proporcionan esta información son los estados financieros, como el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Los estados financieros se pueden utilizar para predecir la posición financiera de la empresa en el futuro y ver su liquidez, determinando utilidades y dividendos. Es un punto de partida para planear y tomar decisiones. Razones financieras. Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, Jos Granadillo manifiestan que los indicadores financieros son una herramienta para la evaluación financiera de una empresa y para aproximar el valor de esta y sus perspectivas económicas. Las razones financieras en la empresa tienen como propósito mostrar la relación que existe entre las cuentas de los estados financieros en la empresa y entre ellas. Las conversiones contables en las razones nos permiten comparar la posición con otra empresa para ver la fortaleza, la capacidad de adquirir una deuda, la liquidez, activos, cobro, rentabilidad, valor de mercado, planeando y tomando decisiones basadas en conocimiento histórico que proporcionan los estados financieros. A continuación vamos a hablar sobre las razones financieras. Para ello se dividen en 4 categorías básicas, que son razones de liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad, y hablaremos de cada una de ellas a continuación. Razones de liquidez. La liquidez de una empresa representa la agilidad que tiene para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que éstas alcanzan su vencimiento. La liquidez se refiere a la solvencia de la situación financiera general de la empresa, es decir, la habilidad con la que puede pagar sus cuentas. Bernal Domínguez L. Amat afirma que la liquidez es la capacidad que tiene la empresa para atender su compromiso a corto plazo. También se refiere no solamente a las finanzas totales de la organización, sino a su destreza para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. Para ello hay dos medidas básicas de liquidez que mi compañera Rocío les mencionará. Razón de liquidez corriente. Esta considera la efectiva dimensión de una organización en cualquier instancia del tiempo y es comparable con diferentes empresas de la misma actividad. La fórmula de liquidez corriente es el activo corriente entre el pasivo corriente. Normalmente se considera activo corriente o activo circulante lo que incluye el efectivo, los valores negociables, las cuentas por pagar y los inventarios. De esta forma se conforman todo lo que es el activo circulante o corriente, igualmente el pasivo corriente o circulante. Ahora, la razón rápida o prueba de ácido nos habla que es el activo circulante menos inventarios sobre pasivo circulante. No se consideran los inventarios, ya que estos no son convertibles a liquidez rápidamente. De lo anterior, los inventarios son el activo menos líquido de los activos circulantes de una empresa. Por tanto, es más probable que ocurra una pérdida de inventario en caso de liquidación que se pueda convertir en una manera de tener liquidez la empresa. Para esto sirve la razón de liquidez, para saber de qué manera podemos tener liquidez en nuestra empresa. Las razones de actividad. Estos son los índices de actividad que evalúan la rapidez con la que varias cuentas se transforman en ventas o efectivo, es decir, en entradas o salidas. En cierto sentido, los índices de actividad miden la eficiencia con la que opera una empresa en una variedad de dimensiones, como la administración de inventarios, gastos y cobranza. Además, miden la efectividad con que la empresa está utilizando los activos empleados. A continuación tenemos las siguientes fórmulas de actividad. Primero tenemos la rotación de inventarios, que la fórmula es el costo de los bienes vendidos sobre los inventarios. La segunda, el periodo promedio de cobro. Habla de las cuentas por cobrar y las ventas que tenemos en promedio. La fórmula es cuentas por cobrar sobre ventas diarias promedio.
El periodo promedio de pagos, esto es en relación a lo anterior, que es lo de las ventas, promedio entre las cuentas por cobrar. Promedio de el periodo promedio de pago es la siguiente fórmula. Cuentas por cobrar sobre las ventas anuales entre 365, que son los días del año, o un año comercial. Las cuentas por pagar entre compras diarias promedio, cuentas por pagar sobre compras anuales sobre un año comercial. La siguiente fórmula es la rotación de los activos totales. Son ventas totales entre total de activos. Razones de endeudamiento. La medida en la que una empresa se financie por medio de deudas tiene tres importantes implicaciones. La primera es obtener fondos a través de deuda. La propiedad de los accionistas no se diluye. 2. Los acreedores contemplan el capital contable o los fondos proporcionados por los propietarios. Al establecer un margen de seguridad, si los accionistas han proporcionado insumos en una pequeña o gran proporción del financiamiento total, los riesgos de la empresa son asumidos principalmente por los acreedores. Y la tercera, si la empresa gana más sobre las inversiones financiadas con fondos solicitados en préstamo que lo que paga como intereses, el rendimiento sobre el capital contable de los propietarios se amplifica o es apalancado. Nos habla todo esto acerca de un apalancamiento financiero cuando utilizamos las razones de endeudamiento. La posición del endeudamiento de una organización indica el valor del dinero de otras personas, que se utiliza para generar utilidades. En general un análisis financiero se interesa más en las obligaciones mayores a un año, por cuanto éstas contemplen a la empresa en un flujo de pagos contractuales a largo plazo, lo que se detalla más adelante. Vamos a tomar en cuenta las siguientes razones de endeudamiento. La primera es el índice de endeudamiento. Este se calcula el total del pasivo sobre los total de los activos, total con total. El segundo, razón de cargos de interés fijo. Son las unidades, es la utilidad de interés antes de interés e impuestos. Entre los intereses, índice de cobertura de pagos fijos, son las utilidades antes de intereses e impuestos más los pagos del rendimiento entre los intereses más los pagos de arrendamiento. Son las razones de endeudamiento. Razones de rentabilidad. La rentabilidad es el resultado neto de un número de políticas y decisiones. Las razones examinadas hasta este momento proporcionan alguna información sobre cómo opera la empresa, pero las razones de rentabilidad muestran los efectos combinados de la liquidez, la administración de los activos y la administración de deudas sobre los resultados operativos. El margen de utilidad neto sobre las ventas. Todo esto son las razones para obtener las razones de rentabilidad. Estas razones permiten analizar y valorar las ganancias de la entidad como relación a un nivel dado de ventas, de activos o de los inventarios de los dueños. Los dueños, los acreedores y la administración prestan mucha atención al incremento de sus utilidades debido al gran valor del mercado que el mercado otorga a las ganancias. Algunas de las razones de rentabilidad son el margen de la utilidad bruta, que es ventas menos el costo de los bienes vendidos entre las ventas. O sea, a nuestras ventas le vamos a restar lo que es el costo, que eso se recupera del precio para obtener las ventas. El margen de la utilidad operativa se determina la utilidad operativa sobre las ventas. Todas esas razones de rentabilidad nos hablan del margen, de la holgura que tenemos en cuanto a inversión para poder tener una utilidad y ver qué tan rentables somos.